Continuamos nuestra tertulia y entramos ya cambiando de tercio a nuestro segmento bíblico. Nuestro segmento bíblico que vamos a conversar, hablábamos el otro día del libro del Apocalipsis y hoy continuamos sobre los famosos. ¿Es cierto que solo se salvarán 144.000 personas? ¡Qué poquitos! Pero antes de ello hay que tener en cuenta una cosa muy importante. El libro del Apocalipsis no es un libro de matemáticas. El libro de matemáticas 2 y 2 son 4, 5 por 4, 20, o sea, números concretos, cifras concretas. Es un libro apocalíptico. La apocalíptica es un género literario, no vamos a entrar en ello ahora en detalle, pero trae una serie de símbolos, una serie de profecías. Hay que decodificarlo, hay que quitarle las claves. Es como cuando hoy en día ya entendemos un teléfono que lo tenemos en clave para que solamente lo usemos nosotros, lo entendamos nosotros, le ponemos un password, le ponemos una serie de triquiñuelas para que no funcione y demás. Pues en el fondo el libro de la apocalíptica un poco es eso también, presentarnos una serie de datos sin datos. O sea, es un mensaje de esperanza, pero despistando al que lo lee. Solamente los iniciados lo van a entender. Y antes de ello, pues vamos a hablar un poco sobre los símbolos del Apocalipsis. El Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, los símbolos, para que captemos algunos aspectos de la revelación divina, son instrumentos. El autor del Apocalipsis presenta un mundo que escapa a la lógica y a la experiencia humana. Los estudios que se han hecho por parte de los expertos de Biblia, que han intentado traducir esos mensajes crípticos del apóstol, son muchos. Ha sido un libro que siempre ha llamado la atención a todos los expertos y que sigue llamando la atención. Entre los símbolos que Juan, el autor se llama Juan. ¿Quién es ese Juan? Vaya usted a saber. Se ha atribuido a Juan el Evangelista, se ha atribuido a un nombre seudónimo, ha sido de todas las opiniones, como decían los romanos, tantas cabezas, tantas opiniones, tot capite, tot sentencia. Ahí, por ejemplo, Juan, el autor, juega con la dicotomía cielo y tierra, indicando el espacio donde se desarrolla la liturgia y donde se lucha entre el bien y el mal. El trono representa a Dios. Los 24 ancianos que aparecen en el libro son la totalidad que alaba a Dios. Un pergamino con 7 sellos es el proyecto de Dios sobre la historia y la humanidad. El lago es un símbolo negativo. Es, para el autor, el lugar del rechazo a Dios. Esos son, por citar algunos símbolos, obviamente no vamos a citarlos todos, pues nos llevarían varios programas. Los animales. En el libro del Apocalipsis, en capítulo 4, versículos 6 al 8, Juan cita 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente es un león, el segundo un novillo, el tercer viviente tiene un rostro como de hombre, el cuarto viviente es como un águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno de ellos 6 alas. Están llenos de ojos todo alrededor y por demás. Ahora, ¿qué representan estos seres vivientes? Representan la creación, la vida que nace de Dios. Cada animal va a simbolizar la propia calidad fundamental. El león va a representar la realeza, el toro la fuerza, el águila la velocidad y la altura. Ahora, hay un animal negativo, y ese animal negativo es el dragón, que es el poder tremendo del mal. Que los dragones, ¿saben lo que son? Los dragones son la mitologización, el hacer mito de los antiguos dinosaurios. Fíjense que los dragones se dan mucho en la antigua China, y en la antigua China parece ser lo que es el territorio de China, la India, hubo abundancia de dinosaurios cuando todavía existía seres humanos que captaron y queda en la memoria de ellos. Por eso las casas chinas, si se dan cuenta, los tejados tienen una curvatura, como si fueran los bigotes y eso significa
que en esa casa hay un dragón y con eso se espantan a los espíritus malos. Entonces, en la mitología y en la apocalíptica mediterránea, sobre todo semita, el dragón es el mal, el espíritu del mal. También hay colores. Juan además no ve la realidad en blanco y negro. Y no es casualidad que uno uso de un color u otro. Él acentúa y marca el detalle de colores con las descripciones, revela del autor que expresa por medio de los colores una fuerte carga emotiva. Hay colores positivos y colores negativos. El autor describe en un universo caracterizado principalmente por 5 colores. La clave para interpretar los colores está el uso dentro de la complejidad de la obra. Los atributos que acompañan a los personajes y su relación con el bien y el mal nos proponen la interpretación de los mismos. Las tonalidades positivas son el blanco, que simboliza la trascendencia y la victoria del resucitado y de aquellos que triunfan con él. Por ejemplo, vestido de Cristo y sus discípulos. El blanco es, por tanto, la trascendencia, la victoria. Y el dorado es el oro puro, que es el color reservado por Juan a la liturgia y simboliza la cercanía al misterio divino. O sea, blanco, resurrección; dorado, cercanía a Dios. Existen colores negativos también. Hay 3 colores que representan el rostro negativo de la historia. El rojo escarlata, el rojo fuerte, profundo, simboliza lo demoníaco y la violencia. El verde amarillento, que representa la fragilidad de la vida. Y el negro, que indica la miseria, las amenazas y la injusticia social. Esos son símbolos que utiliza el libro del Apocalipsis. Los números. El número más presente en todo el libro, el que aparece más veces citado, es el número 7. El número 7 en las mitologías, no solamente en la mitología griega, sino en las mitologías semitas del Mediterráneo, el 7 es el símbolo de la totalidad, la plenitud en todo momento. Es también que la mitad de 7 es 3,5, y esto indica la parcialidad y la transitoriedad. Entonces, un periodo de 3 años y medio es un tiempo definido y concreto que tiene un fin seguro. El número 4 indica a los 4 vivientes, es el número de la totalidad cósmica, norte, sur, este y oeste, indicando esa universalidad del cosmos. Y la acción universal de Dios se realiza por medio de los ángeles provenientes de los 4 puntos cardinales, de los 4 vientos. El número que ha suscitado mayor debate desde siempre ha sido el número 6. Su relación con el número de la bestia y la invitación enigmática que sugiere al profeta que los descifre ha dado lugar a las más locas interpretaciones que se pueden imaginar. Por ejemplo, en el Apocalipsis 13:18 dice: aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. La interpretación más antigua sobre este número es conocida con el nombre de gematría. ¿Qué es eso de la gematría? La gematría es un arte antiguo con el que, a través del análisis numérico de un texto, de una simple palabra, se intenta deducir leyes y correspondencias. A cada letra le corresponde un valor numérico establecido de antemano. Por ejemplo, la A tiene como valor 1 y la Z vale 900. Aplicar la gematría al número 666 va a significar descubrir un nombre cuya suma de letras, judías, griegas o latinas, corresponde al 666. Con la gematría, por tanto, han sido calculados nombres y se ha identificado a la bestia con personajes históricos. Durante siglos, las interpretaciones del simbolismo numérico 666 han gastado ríos de tinta y han sugerido personajes históricos de todo tipo. Nerón, Stalin, Hitler, Domiciano, Martín Lutero, por citar algunos. Alguna de las interpretaciones más aceptadas es la que interpreta el número 6 con un nombre defectivo, una imperfección clamorosa,
y por tanto es un simbolismo, una manera de manifestar que la bestia es numerable. Hay otro número importante que va a aparecer en el libro del Apocalipsis y va a aparecer en otros libros. Es el número 12, que indica la plenitud, pero esta plenitud con un cierto matiz social. El número 12 señala al pueblo de Dios, representado en el pasado por las 12 tribus de Israel y en el presente por los 12 apóstoles del Cordero. La suma simboliza la plenitud de la revelación de Dios en la historia y por tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juntos están significando por el número 24. Por su parte, el número 1000 indica la totalidad divina y la plenitud de la acción de Dios. El tiempo está sacralizado gracias a la presencia de acción de Cristo. Y luego está el número 144.000, que tiene su sentido de ser, que es lo que vamos a observar ahora. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que tenemos un paseo organizado por la oficina a finales de septiembre, 28 de septiembre, a Tuxedo, a donde está el Parque del Renacimiento. El Parque del Renacimiento es una iniciativa privada de hace ya bastantes años que durante el verano, julio, agosto, septiembre, últimamente agosto y septiembre, abren los fines de semana y montan un poblado medieval, donde hay torneos, hay caballos, hay compras, hay ventas, hay entretenimiento, sobre todo para pasar la familia. Estamos organizando ya el 3ª o 4ª ocasión que vamos a ese sitio desde la oficina, organizado por la oficina, que en el fondo, aparte de entretenerse uno, ayuda a poder seguir manteniendo nuestra tertulia. Así que si quieren más información, por favor tomen el número de teléfono y llamen a nuestra oficina. El número de teléfono es el 212-244-4778. Repito, 212-244-4778. Y allí piden información con detalle. Vamos ahora a hablar de un número muy curioso, el 244.000, que supuestamente se van a salvar. Así como lo oyen, eso lo dice el Apocalipsis. Vamos a ver con detalle. Una vez, en un viaje que Jesús realizaba a Jerusalén, uno de los varios viajes, mientras atravesaban ciudades y pueblos enseñando, se le acercó un curioso con una pregunta indiscreta. Como había oído que Jesús traía la salvación, le dijo maliciosamente: «Señor, ¿es cierto que pocos son los que se salvarán?» Pero Jesús, en vez de responderle, se quedó callado y simplemente le contestó: «Ustedes esfuércense en entrar por la puerta estrecha». Lucas 13, 22 a 24. Es decir, que Jesús, en vez de contestarle cuántos se salvarán, le contestó cómo se salvarán, que era lo importante. No es el cuánto, sino el cómo.
Por eso ningún escritor sagrado se atrevió a continuación a predecir el número de las personas que se salvarán en el fin del mundo. Ni siquiera Pablo, que alude en varias ocasiones al tema y aporta de su propia reflexión ciertos detalles nuevos sobre el hecho. Ahora, hay un libro en la Biblia que dos veces fija puntualmente la cifra de los que alcanzarán la salvación. Este libro, ¿saben cuál es? El Apocalipsis, el libro de la Revelación. En el capítulo 7 del Apocalipsis, el autor describe una visión en la que le fue permitido contemplar a todos los marcados en el sello del Salvador en la frente, y su número era de 144.000. Y en el capítulo 14 está ratificando estos datos, presente otra vez con 144.000, esta vez junto a Jesucristo, que los rescata de entre todos los hombres. Pregunta: ¿es posible que su autor haya desobedecido el deseo de Jesús de no dar información sobre este asunto? La resolvemos ya mismo. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador,
la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos nuestra tertulia y estábamos hablando de las preguntas sin respuestas que aparecen en el libro del Apocalipsis. En ese libro, ningún escritor sagrado se atrevió jamás a predecir el número de las personas que se salvarán en el mundo. Ni siquiera San Pablo, que alude en varias ocasiones al tema y aporta de su propia reflexión ciertos detalles nuevos sobre el hecho. Ahora, hay un libro en la Sagrada Escritura, el último de ellos, en que 2 veces fija puntualmente la cifra de los que alcanzarán la salvación. Y es el libro del Apocalipsis. En el capítulo 7, el autor describe una visión en la que le fue permitido contemplar a todos los marcados con el sello salvador en la frente y su número era de 144.000. Capítulo 7, versículo 4. Y en el capítulo 14, ratificando este dato, presenta otra vez los 144.000. Pero en esta vez, estos 144.000 aparecen junto a Jesús, que los rescata de entre todos los hombres. Capítulo 14, verso 1. Ahora la pregunta, una de las muchas preguntas obviamente que trae este tema, ¿es posible que el autor haya desobedecido el deseo de Jesús de no dar información sobre este asunto? Pero más grave todavía resulta la cuestión de si es posible que después de tanto esfuerzo por parte de Dios, tan pocos seres humanos se vean beneficiados de la salvación. Actualmente ningún estudio serio de la Biblia admite que la cifra de 144.000 responda a una cantidad exacta. Todos están de acuerdo en que se trata de un número simbólico. En efecto, muchas veces los números que aparecen en la Sagrada Escritura son usados en sentido convencional a fin de brindar un mensaje más que una cifra. Recuerden, mensaje antes que cifra. También entre nosotros, por eso lo solemos usar un montón de veces, cuando atribuimos al número 13 cierta malaventura o desgracia, o usamos el número 1000 para decir mucho, cuando decimos, te dije 1000 veces que no lo hicieras. Bueno, lo que queremos decir es, te lo he dicho un montón de veces. Usamos números. En la Biblia, por tanto, y en otros escritos de la antigüedad, tal asociación era más corriente de lo que aún nosotros creemos. Este hábito de utilizar cantidades simbólicas debe alentarnos sobre la interpretación de ciertas cifras, como por ejemplo las edades fabulosas de los patriarcas bíblicos. Así, cuando se dice que Adán vivió hasta los 930 años, o que Noé tenía 600 años al comenzar el diluvio, o que Matusalén engendró a su hijo Lamec a los 187 años, los números como que no cuadran. No hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que no se trata de edades reales, sino que fueron deliberadamente exageradas para simbolizar la bendición de Dios como larga vida terrena, cuando aún no se había revelado la existencia de la vida eterna. Ahora bien, ¿por qué Juan en su Apocalipsis habría de poner un número simbólico para referirse a los salvados? ¿Quién le sugirió que fijara una cantidad exacta para los que serían liberados? ¿Y que serían liberados a través de qué?
a través de la sangre de Jesús. Serían los redimidos en la Pascua de Cristo. Es muy probable que se haya inspirado para ello en el Antiguo Testamento. Pues en efecto, el libro de los Números, al recibirse a los israelitas salvados de la esclavitud de Egipto por Moisés en la primera Pascua, con la sangre del Cordero, nos detalla la cifra exacta. Dicen que salieron de Egipto 603.550 hombres, sin contar las mujeres, los ancianos y los niños. Eso lo podemos consultar en el libro de los Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el cuarto libro de la Biblia, capítulo 1, versos 46, capítulo 2, versos 32. Obviamente no hay que ser muy inteligente ni darse cuenta para darnos cuenta que este número es a todas luces un número simbólico. Si pretendiéramos tomarlos literalmente, habría que calcular que los que iniciaron la peregrinación por el desierto eran entre 2 y 3 millones de personas. Una cantidad tan fuera de control y tan desorbitada que probablemente nunca alcanzada por la población de Israel en toda su historia. Y además, imaginémonos caminando por el desierto, imposible movilizar en una noche para cruzar el Mar Rojo y huir. O sea, en una noche mover entre 2 y 3 millones de personas moviéndose a pie o en camello, algunos de ellos tendrían algún camello, algún burro, en una noche salir de Egipto y llegar al Mar Rojo. Basta pensar que un ejército así jamás fue reunido por las potencias militares del Antiguo Oriente. Las potencias militares de aquella zona en la antigüedad eran Asiria, Babilonia, y ni siquiera por Alejandro Magno. Por otra parte, puestos en marcha en el desierto en filas de 10 en fondo en modo antiguo, formarían 60.355 hileras, que a la distancia de 1 metro una detrás de otra abarcarían una extensión de 60 kilómetros. Al ponerse la primera fila en movimiento, los últimos lo harían 2 días después. Y si a esto agregamos toda la población supuestamente salida, cubrimos en fila la distancia total de Egipto al Sinaí. Asimismo, muchos historiadores bíblicos actualmente sostienen que la población total de Canaán en ese momento no llegaba a los 2 millones de personas. Entonces, cuestión, ¿cómo pueden repetirse permanentemente en la Biblia como un estribillo que los israelitas que pretendían conquistar el país de Canaán eran pocos para tomar sus ciudades? O sea, ¿qué quedamos? ¿Era un chorro de gente o eran pocos? ¿De 2 a 3 millones a poquitos? Finalmente, si estos números expresaran cantidades reales, las 70 personas que según en Génesis 46-27 llegaron originariamente a Egipto con el patriarca Jacob, habrían debido de tener entre los 430 años que permanecieron esclavos, según los cálculos de incremento de la población de Egipto, debían de haber tenido unos 10.000 descendientes cada año, cada uno. O sea, un chorro de gente que no cuadran las cifras, suponiendo que los que fueron a Egipto, los hijos de Jacob y demás, se quedaron allí y que cada uno durante 430 años hubieran tenido hijos, tendrían que haber tenido 10.000 hijos cada uno de ellos en todo ese tiempo. Bueno, pero vamos a hablar en claro. ¿Qué quiere decirnos la Biblia cuando menciona esos 603.550 habitantes? Como vemos, se trata de un procedimiento frecuentemente usado en la escritura llamado la gematría. ¿Qué es este invento de la gematría? Pues muy sencillo. El hebreo, la lengua hebrea, no tiene números. Estos se escriben con las mismas letras del alfabeto. Ahora bien, si cambiamos las letras de una palabra o de una frase, se obtiene una cifra simbólica. Así, si se sustituyen las letras de la frase hebrea todos los hijos de Israel por sus correspondientes valores en números, da precisamente 603.550. Por tanto, cuando el autor dice que salieron de Egipto 603.550, en el fondo lo que quiere decir que salieron todos los hijos de Israel. Como si dijera que todo Israel estaba allí, ya que sin el Éxodo
Israel nunca hubiera existido. En realidad, el número de los que participaron en la huida pues no superaría, según los cálculos más conservadores, los 6 o 8.000 personas. Y eso ya de por sí son muchos. 8.000, 6.000 personas salir en la noche al desierto. Hay otros autores que calculan 500 a 600 personas. ¿Por qué digo estos números, esa divergencia? Primero, la ruta exacta que siguieron no la conocemos. Deducimos que la ruta más certera y más segura, porque la que mejor conocía Moisés, es la ruta del Mar de las Cañas. El Mar de las Cañas es una zona pantanosa que hay hacia el norte de Egipto, en que la marea del mar baja durante el día y baja durante la noche y sube durante el día. O sea, 12 horas bajando y 12 horas subiendo. Él conocía ese detalle. Entonces se pueden pasar 1.000, 2.000 personas en una bajada de marea, pero ya 10.000, 12.000 es un poquito apurado, sobre todo con los métodos que usaban entonces, que era a pie. No creo que andaran con borricos o andaran con camellos, algunos. Pero bueno, eran menos de los que, millones de los que se han hablado. Otro número usado en la Biblia, otro tema usado en la Biblia con los números, es el número 12, que aplicado a las personas, el número 12 significa siempre los elegidos. Así, cuando se habla de las 12 tribus elegidas de Israel, de los 12 apóstoles elegidos, de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, donde entrarán los elegidos, y luego afirma que se salvarán 144.000 personas. Eso quiere decir que se van a salvar los elegidos del Antiguo Testamento 12 y los elegidos del Nuevo Testamento por 12, una cantidad por 1.000. 12 por 12 por 1.000, 12 por 12 da 144 por 1.000, 144.000 personas. ¿Por qué 12? Volvemos a lo de antes. 12 es el número de los elegidos. ¿Por qué 12? 4 por 3. 4 es la universalidad, norte, sur, este y oeste. 3 es la eternidad, ayer, hoy y mañana. La eternidad con la universalidad da la elección, los 12. 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento. 12 por 12, 144. Por 1.000, que es toda la comunidad, 144.000. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI,
P.O. Box 1170, New York, New York 118. Repito, descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos y apúntense para ir al trofeo medieval, al encuentro medieval en Tuxedo, en la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York. Tuxedo nos lleva a disfrutar un día de familia en un ambiente distendido, en un ambiente de comprar, beber, compartir, pero beber, no ir a beber alcohol fuerte, sino beber cerveza. Bueno, se puede beber alcohol, pero no es lo mejor. Un día de familia, rememorando los cuentos medievales, con torneos, con cosas. Siempre es interesante ver algo distinto. Más que nada la idea que hemos tenido es doble. Una, para que la familia disfrute, salga, que no estemos encerrados entre cuatro paredes todo el tiempo. Y segundo, el poquito profit que nos pueda dejar para poder ayudar a pagar el programa de radio. Porque el programa de radio estará chévere, estará interesante, pero hay que pagarlo. Así que marinarito sobre cubierta, dice el refrán. Y como dice el chinito, no ticket, no laundry. No pagamos, no hay programa. Así que ayúdenos ayudando a los demás. Ahora, volviendo a los 144.000. Juan, el autor, para evitar un malentendido con esta cifra, y siempre deseoso de ser correctamente interpretado en su lenguaje simbólico, agrega a continuación en el capítulo 7, versos 9. Luego miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. O sea, 144.000 más un chorro de gente que no podía contar. Por lo tanto, eso nos lleva a la conclusión de que los salvados no son solo esos 144.000, sino también esa inmensa muchedumbre imposible de contar ni de encerrar en una cifra y proveniente de los lugares más diversos. Ahora, alguno preguntará, ¿y por qué sabemos que todo ese chorro de gente eran de los salvados? Por una serie de símbolos que llevan encima. El primero, tenían vestiduras blancas, que decíamos antes en el Apocalipsis, simbolizan siempre la salvación. Segundo, tienen palmas en las manos. La palma en el mundo greco-romano era el símbolo del vencedor. Podían ser palmas, podían ser hojas de laurel. De hecho, cuando uno, en nuestro idioma, cuando uno ha recibido un título, ha recibido un premio, es un laureado. ¿Por qué? Porque se le daba una rama de laurel que significa la victoria, significa el triunfo. Después la rama de palma se va a utilizar para simbolizar el martirio, que es también la santidad. Y tercer lugar, están todos ya delante de Dios y del Cordero. O sea, su presencia ante de Dios es símbolo de vencedor. Por tanto, vestidura blanca, símbolo de la salvación, palmas en las manos, atributo de los vencedores, y ya lo más importante, estar en la presencia de Dios. Y aquí es cuando el autor vuelve a dar otra vez la cifra de 144.000 para los salvados, el capítulo 14, verso 1, a fin de eludir de nuevo cualquier equívoco, agrega: estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y el Cordero. Es muy importante la palabra esa, primicia. Si lo llama primicias, ¿eso qué significa? Significa que son los primeros en arribar a la salvación y que aún faltan muchos por venir. Es decir, no pretende dar un número exacto. Él simplemente dice, ahí va un adelanto. Los primeros, la primera edición, los primeros bizcochos que salen. Es una primicia. Cuando vamos en los medios de comunicación, cuando hay un problema, que han matado a alguien o que hay a ver quién da la primicia y quién ha sido el autor, siempre estamos pendientes cuál es la primicia, cuál es lo último, quién es. Bueno, esto es el adelanto de lo que vendrá después. Entonces está diciendo, después de esta primicia de estos 144.000 vendrá
habrán de divulgar un chorro de gente, que ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente alguna pasó, como diría San Pablo sobre otra cosa. No pretende dar un número exacto. Hace unos años, como los científicos muchas veces no tienen en qué entretenerse y se entretienen en las cosas más pasajeras, pero un grupo de alemanes se dedicaron a la tarea de calcular cuántas personas, oigan esto, habrían pasado por la Tierra desde hace unos 2 millones de años, cuando el primer ser humano cruzó la frontera de mono a hombre. ¿Cuántas personas habrán vivido en ese tiempo? Blancos, negros, azules, colorados, no importa. En el planeta Tierra se calcula que hace 2 millones de años aparecieron los primeros homínidos, los primeros animales parecidos al hombre. Lo que se considera eso, que se considera en la antropología, se considera el paso del animal al hombre cuando el animal empieza a enterrar sus muertos. Ustedes no han visto que los monos entierren los muertos, ni los leones. Ahora, hay un momento dado en que el único mamífero que entierra a sus muertos es el hombre. Ahí se considera ya el punto clave de hominización, de decir, ya este no es mono, no es gorila, es verdad que muchas veces hacemos el gorila y demás, pero no somos seres humanos, porque enterrar a los muertos significa que hay una nueva realidad, un entrar en otra realidad. ¿Me siguen? Entonces, el resultado indica, según los índices relativos de natalidad, mortalidad y progresión genética, arrojaba un total de 77.000 millones de seres humanos que habrían vivido en el mundo. Suponiendo que el fin del mundo llegara ahora, cuando me estamos oyendo el programa, no tengo ninguna prisa en que llegue el fin del mundo, pero bueno, sé que va a llegar, pero cada cosa a su tiempo. Entonces, si de 77.000 millones se fueran a salvar solamente 144.000 personas, entonces tendríamos que solo se habría salvado el 0.0001% de la población mundial. Entonces, según esto, el plan de Dios en la historia, Cristo Salvador estaría frustrado. Cristo Salvador quedaría en ridículo, y el Espíritu Santo es la fuerza más impotente que haya existido. El plan de salvación de Dios se transformaría entonces en el gran fracaso más grande jamás planificado. Por eso, interpretar literalmente la cifra de 144.000 implica no solo que se desconoce la Biblia, sino, lo más grave, desconocer y menospreciar el poder salvífico de Dios. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170,
New York, New York 118. Repito, descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos. Pero miren, a pesar de tantas elucubraciones, de tantos millones de habitantes y demás, 144.000, etcétera, nos denota, si fueran 144.000, nos denotaría que primero el plan de Dios ha sido un fracaso, y no ha sido. Y segundo, de que está perdiendo el tiempo, y no la está perdiendo, pero bueno. Afortunadamente la palabra de Dios es mucho más optimista que muchos agoreros apocalípticos, que muchos fantasiosos apocalípticos, los cuales, fijando un cupo limitado y exiguo para el ingreso en la salvación, pretenden de esta forma darle miedo a la gente y forzarla a convertirse. Dicen, te tienes que convertir porque tú no sabes si vas a estar en los 144.000, pero hay que convertirse por si acaso, o sea, como si fuera una lotería, como si fuera una amnistía que todo el mundo aplica para ver quién le toca, y solamente 144.000 plazas. Imagínense que para 77.000 millones de personas solamente hubiera cupo para 144.000. Un poquito ridículo, ¿no? Desconocen ciertamente que por el temor nadie se convierte al amor. O sea, asustar, conviértete, no, así no funcionan las cosas. Y aunque Jesús no quiso responder a aquella pregunta que le hicieron sobre el número de los salvados, sí dio a entender que iban a ser muchos, muchos más cuando le contestó a su imprudente inquisidor. Vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. En otra ocasión había comentado expresamente frente a un angustiado centurión romano, muchos son los que vendrán. Nos lo cuenta Mateo en el capítulo 8, verso 11. El mismo incluso Juan el Bautista, que es conocido por su dureza en la predicación, su intolerancia y su extremada exigencia con el comportamiento moral de la gente, dijo en uno de sus primeros sermones, todos los hombres y mujeres verán la salvación de Dios. Lucas 3, capítulo 3, verso 6. Por eso que cuesta creer que a Jesús y a sus parientes el Bautista les haya salido tan mal los cálculos de los números salvíficos. Los primeros cristianos, una de sus ideas principales era, de sus creencias principales, eran que deseaban ardientemente el día del juicio final, puesto que lo concebían como un día de salvación en el que Dios nos librará del enemigo. O sea, el día en que es el día que sale la lotería, por así decir, el día que sabemos que tenemos todos los números y que tenemos probabilidades de salvarnos. Ese es el día del encuentro definitivo con Dios para ellos, una fiesta segura. Por eso el Apocalipsis nos recuerda que al reunirse en sus celebraciones litúrgicas, en la celebración de la fracción del pan sobre todo, cantaban jubilosos Maranatá, una palabra que significa ven Señor Jesús. Ahora, las ideas no se contaminan también, y las creencias se contaminan también. Y hay un momento que nada existe químicamente puro ni religiosamente puro. La influencia del concepto latino de justicia, se empezó a ver el juicio como una rendición de cuentas. O sea, una cosa es el encuentro definitivo con Dios, como estabas, y otra es el juridicismo, el mundo legal latino romano, llevaba a que antes de llegar a un sitio había que pasar cuenta de ver si tenías toda la conciencia limpia, tenías tu récord limpio. Y entonces ya no se evocaba el triunfo, la confianza, sino la angustia y la inseguridad ante la sentencia incierta. O sea, dicho en palabras que usted y yo entendemos. Hasta un determinado momento era la alegría del encuentro con Dios. Había que entonces morirse pronto, porque íbamos a encontrarnos. Por eso, ven Señor Jesús a salvarnos. Ven Jesús, ¿por qué? Porque también hay que ver el contexto cultural. Era un contexto de persecuciones, de matanzas. Hay entre
entre la segunda y la quinta generación de cristianos hay una serie de persecuciones. Hay 10 persecuciones organizadas y planteadas y ejecutadas por el Imperio Romano. Las más terribles fueron las de Decio y las de Domiciano. Entonces estaban en sus 2 generaciones que su código genético era la persecución. Entonces hay que huir de ella, pero no hay que dejar de ser creyente. Por eso el encuentro definitivo con Dios va a ser el triunfo de la revolución, el triunfo de la revolución que ha traído el Evangelio. El triunfo de la persecución contra la persecución va a ser el martirio. Vamos a entrar en Dios. Pero las cosas se van calmando poco a poco. Y es un momento de gran contacto con la cultura romana, con la cultura latina. Y entonces se va cambiando el concepto de la alegría de ver Señor Jesús con el juicio como una rendición de cuentas. Terminamos el proceso de la vida, hay que pasar cuentas. Entonces, claro, quien está libre de pecado que tire la primera piedra. Y empieza la inseguridad, la desconfianza, la angustia ante la sentencia incierta, pues no sabemos cómo vamos a encontrarnos con Dios. No sabemos qué criterios va a utilizar. Tan sencillos como, vengan, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve frío y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y me fueron a ver. Eso es el tema que nos van a pasar. Pero entonces se crea la angustia, la inseguridad ante la sentencia incierta. Por eso nos da miedo la muerte. Por eso nos da miedo a terminar, porque uno se ha portado bien, pero uno nunca sabe las yaguas viejas que uno tiene. Como dicen en Puerto Rico, si no remuevan las yaguas, que salen cucarachas. No remuevan las hojas de palma, porque pueden salir cucarachas. Se creó ese sentido, es de donde viene ese sentido de miedo, de sentido de temor a la muerte. Para los primeros cristianos era una alegría, ven Señor Jesús, que vamos a encontrarnos. Para después ya del segundo, tercer siglo empieza ya el temor, Dios nos va a juzgar, Dios nos va a pasar la cartilla. Ahí es la diferencia. Así, por ejemplo, en el siglo XI se pensaba que la inmensa mayoría de los seres humanos estaba condenada, sin más. San Bernardo no dudaba en afirmar que eran muy pocos los que se salvarían. Incluso todavía en el siglo XIII, o sea, estamos hablando de hace 700 años, Berthold de Ratisbona dirá que solo un 1 por 100.000 alcanza la salvación. Así, por tanto, el antiguo día de la salvación se fue transformando en un día de terror, cuya más espeluznante expresión la plasmó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina cuando pintó a Cristo con el puño cerrado, separando a los buenos de los malos. Ante eso hemos suprimido, o sea, se nos ha metido el temor por la influencia del juicio latino, del juicio de los romanos. Ese juicio que no tiene nada que ver con el juicio que nos habla el Apocalipsis. El Apocalipsis es el triunfo de la alegría. Hemos vivido una vida siendo testigos del Cordero, siendo testigos del amor de Dios. Y por tanto el Señor nos va a premiar, alegrémonos. No es el pasar cuentas. El pasar cuentas va a ser tan estricto, tan estricto, tan estricto, que ni Dios mismo las pasa. Eso no tiene nada de extraño que ante esta imagen que se nos ha creado de temor, de miedo y demás, no tenga sentido el ven Señor Jesús. ¿Para qué va a venir? Que tarde lo más posible. No tenemos prisa. Ahora, eso nos invita a seguir gritándolo, no más, porque ni la Biblia, ni la Iglesia, ni nadie puede encerrar en un modesto número a los que se salvarán. Ahora, en el fondo, la última pregunta, ¿cuántos se salvarán? Pues 2 cosas, solo Dios sabe y solamente lo sabe usted. Si su conciencia ha sido correcta y usted ha actuado en recta intención, tenga por supuesto que se va a salvar. Santo Tomás de Aquino, el gran filósofo y teólogo medieval, padre de la escolástica, del movimiento filosófico católico, decía que la última norma de ética y de moral es la propia conciencia. Nuestra propia conciencia es la que tiene que decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y ahí entonces la tarea de formarnos correctamente sobre el bien, sobre el mal, sobre lo que nos pide la palabra de Dios, sobre lo que nos pide
la vida, eso es lo que nos pide la respuesta que tenemos que darle gracias a Dios. Ese número 144 es simbólico. 12 por 12 por 1000. 12 son norte, sur, este, oeste, ayer, hoy y mañana. 1000 es la inmensidad, la totalidad. 12 del Antiguo Testamento, 12 del Nuevo Testamento, 1000 que vamos a salvarnos. En ese está usted y estoy yo. Pero estemos esperando al Señor que venga con la alegría de que viene. Todos nosotros cuando vamos de viaje a visitar la familia, a tener algún encuentro, vamos con esa alegría de ver a alguien que hace tiempo que no lo vemos. Es el encuentro con. Pidámosle a Dios que seamos testigos de ese encuentro hasta que el Señor quiera. Ven, Señor Jesús. Y nada más por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana, pero que se les quede el recuerdo ese, ven, Señor Jesús. Viene en el rostro del enfermo, en el rostro del preso, en el rostro del extranjero, del emigrante, en el rostro del que nadie se preocupa de ellos. Por eso esa es la alegría del encuentro, es lo que nos quiere recordar los 144.000, que estemos listos para encontrarnos unos con otros y todos con Dios. Y si está junto a alguien a quien quiere, díganle que se lo quiere y denle un abrazo. Y denle un doble abrazo, uno por nombre suyo y otro a nombre mío, a nombre de los que hacemos la tertulia del siglo XXI. Un abrazo grande, una bendición grande, que el Señor nos bendiga a todos y nos prepare a su venida. Maranatá, ven Señor Jesús. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible que sea llevadero para ellos este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.